Bien, hermanos, vamos a tener entonces la meditación de la palabra del Señor, y también quiero aprovechar para decirles que hoy tendremos Santa Cena y damos gloria y honra a nuestro Dios que podemos participar juntos de la Cena del Señor. Bueno, hoy quiero tratar este tema que yo creo que no es ajeno a ninguno de nosotros, porque creo que todos, si yo hiciera esta pregunta, todos me dirían que sí. ¿Quién no se ha sentido solo alguna vez? ¿Quién no ha tenido un episodio de soledad en su vida? No levante su mano. Yo soy el primero, pero no levante la suya. ¿Verdad que todos? La soledad, hermanos, no discrimina. El sentirse solo es algo que les pasa a todos y cada uno de nosotros. Pero también es verdad que la soledad es uno de los sentimientos más miserables que puede experimentar alguien. Porque no es fácil, no es simple, no es sencillo. A veces uno puede sentir que nadie le ama, que nadie le importa, que nadie le interesa, que uno exista. Y eso realmente nos golpea. Ni siquiera necesita usted estar solo sin ninguna persona a su lado. Usted puede estar rodeado de personas y sentirse solo, sola. Hay cónyuges en su hogar, en su casa, en su propia casa, que se sienten solos a pesar que están juntos. Hay hijos que se sienten solos dentro de sus hogares, dentro de sus casas. Uno puede tener mucho dinero y sentir soledad. Uno puede ser muy bello, muy bella, pero sentirse solo, sentirse sola. Los casos de suicidio en algunas partes han aumentado en esta pandemia. ¿Lo sabía? Porque la gente se siente sola, se siente desconectada, no puede como antes relacionarse, interactuar, y eso les está causando estragos emocionales, psicológicos en sus vidas. En este mes de agosto quiero conversar con ustedes algunos temas relacionados a los temores, y le he llamado a esta serie Dios y mis temores. Todos tenemos temores. Hoy vamos a enfrentarnos con uno. Y ese es el temor de quedarnos solos y que nadie nos ayude. Vamos a hablar acerca de este temor y vamos a hablar de lo que la Biblia tiene que decirnos en relación a este temor de la soledad. Todos experimentamos soledad en algún momento de nuestras vidas. Eso es algo que nos pasa a todos nosotros. Y aunque pase esa situación, recordemos que siempre Dios está en control. Amén. Nunca lo olvide. Dios está en control de mi vida. Esta pandemia puede estar fuera de control para algunos de nosotros, pero para Dios no. Amén. Para Dios no. Él sigue estando en control de todo. Pero en la situación, este temor de soledad, esta experiencia de soledad, no es solamente de algunos, es común a muchas personas, como dije al principio. Incluso el mismo apóstol Pablo se encontraba solo en la cárcel. Es desde una cárcel en soledad que escribe esta carta a su hijo espiritual Timoteo. Él le dice a Timoteo: ven a verme, visítame, no solamente una vez, lo hace 2 veces. Y si puedes, trae a alguien más. ¿Por qué? Porque probablemente Pablo se sentía solo. Ahora, ¿cuáles son las causas principales de la soledad? Hay muchas. Si yo le preguntara a usted por qué se ha sentido solo, se ha sentido sola, probablemente usted me explicaría la razón. Hay muchas, pero yo quiero compartir algunas específicamente relacionado a la palabra que hemos leído, a los textos bíblicos y la experiencia que ha tenido Pablo en su propia vida. Así que si abre sus Biblias, vamos a ver algunas de estas causas que se desprenden de la lectura bíblica que hemos tenido al principio. La primera de ellas se encuentra en el versículo 6. Estamos leyendo 2 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Dice así: porque yo ya estoy para ser ¿qué? Sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Trata de venir pronto porque voy a morir probablemente. Trata de visitarme, trata de hacer el mejor esfuerzo
porque estoy solo y quiero verte, quiero que estés conmigo. Timoteo, apúrate, no te puedo garantizar que viva mucho tiempo. Están para llevarme a juicio. Nerón quiere quitarme la vida. Además, ya estoy viejo. ¿Qué significa esto? Que Pablo está experimentando la soledad en esta transición, en esta etapa de su vida, que es la última. Una de las causas de por qué enfrentamos la soledad es por las transiciones de la vida, por los cambios que experimentamos. Cuando nacemos solos hasta que alguien nos da una caricia o una palmada, ¿verdad? Luego, cuando nos toca ir a la escuela por primera vez, ¿verdad? Qué experiencia tan solitaria, no conoces a nadie. Yo recuerdo la primera vez, y mire, yo me recuerdo la primera vez que fui a la escuela, lloraba. Las maestras me pusieron un apodo, María Magdalena. Me lo recuerdo. Es una experiencia de soledad tremenda. Luego la experiencia de la etapa en la vida de conseguir trabajo. Y empiezas un nuevo trabajo. Wow, nadie es conocido por ti, ni tú por ellos, nadie te conoce. O cuando te tienes que mover de trabajo, cuando te enfermas, o cuando llega el final de nuestras vidas y tenemos que despedirnos de este lugar. Las transiciones de la vida son un hecho y están acompañadas con esas experiencias en nuestras vidas. Y hermanos, Pablo también está enfrentando esta nueva experiencia de ver que ya le falta poco tiempo para vivir. La historia nos dice que Pablo fue ejecutado durante el año 65 después de Cristo. Él sabía que su tiempo estaba corto, él sabía que ya no iba a durar mucho tiempo y le dice a su amigo Timoteo: Timoteo, ven pronto, quiero verte, quiero verte. Otra causa de la soledad la encontramos en el versículo 9, a ver si usted la descubre. Versículo 9 dice así: procura venir pronto a verme. Ahora ya Pablo es más directo. ¿Cuál es esa causa? La separación de los demás. Estamos separados unos de otros. Hermano, cuando yo preparaba el mensaje, yo decía: wow, si es que no es más preciso en este momento, que estamos enfrentando un tiempo diferente, un tiempo distinto, un tiempo de pandemia en donde estamos literalmente separados unos de otros. Mire, la pandemia ha separado familiares. ¿Cuántos de nosotros estábamos planeando visitar a nuestros familiares y ya no lo podemos hacer? Separación unos de otros, de amigos, incluso de vecinos, entre hermanos. Pablo le dice a Timoteo en el versículo 9, dice: procura venir pronto a verme. En el verso 10 dice: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos, tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. Pablo se encontraba en un país extraño, encarcelado, privado de su libertad, separado de sus amigos. Pablo trabajaba en equipo. Pablo estaba acostumbrado a tener personas a su alrededor. Pablo era una persona sociable, pero ahora no lo podía por más que quería. Así que intenta pedir que le vengan a ver. Intenta que lo visiten. Intenta, y le dice a Timoteo: vente. Y incluso le dice en el versículo 21: haz todo lo posible por venir a verme antes del invierno. ¿Por qué le dice eso Pablo a Timoteo? Antes del invierno. Simplemente que no estaba seguro si podría llegar al invierno, Pablo. Y por eso le advierte que regrese pronto, que lo visite. Yo te pregunto: ¿a quién necesitas contactar en esta pandemia? ¿A quién necesitas? ¿Con quién necesitas hablar? ¿Quién se encuentra solo que quizás tu llamada puede hacer una gran diferencia? Quizás una mamá, un papá, un hermano, una tía, un amigo, un hermano. Alguien está esperando que tú cojas ese teléfono, le hagas una llamada, le mandes un mensaje. Haz contacto pronto. ¿Tú sabes por qué te lo digo? Haz contacto pronto.
Otra causa de la soledad la podemos encontrar en el versículo 14. Mira lo que dice el verso 14. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Otra causa sería el rechazo de otras personas. El que te rechacen. ¿Quién no ha sido rechazado por otra persona? Esta es la tercera causa de la soledad. Pablo le dice a Timoteo: no solo estoy envejeciendo, no solo estoy a punto de perder la vida, sino que también me atacaron, me rechazaron, se han opuesto a mí. No sabemos exactamente lo que este hombre Alejandro le hizo a Pablo, no especifica. La palabra males, la palabra griega para males es que se le opuso, hizo resistencia a Pablo. Eso es lo que significa esa palabra. Así que no sabemos exactamente qué pasó. Quizás estaba poniendo a la gente en contra de Pablo, quizás desprestigió su nombre. ¿Alguien ha hecho eso contigo? ¿Ha desprestigiado tu nombre? ¿Alguien ha desprestigiado tu testimonio? ¿Alguien ha hablado en tu familia mal de ti? ¿Alguien ha hecho esto? ¿Y cómo te has sentido con esa oposición? Hermanos, también la soledad viene a nuestras vidas cuando somos no comprendidos, avergonzados, humillados, rechazados. ¿Y qué es lo que se nos viene a la mente? Voy a meterme a mi cuarto, voy a cerrar la puerta y no voy a salir. Pero eso no soluciona nada, al contrario, te hundes más en la soledad. No sirve, no arregla nada, huir. Pero al final vemos en el versículo 16 la última causa. Dice: en mi primera defensa ninguno estuvo, ¿qué dice? Ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Yo pienso que esta es la causa más crítica, más difícil. ¿Cuál es? El rechazo. El que alguien te rechace. Es la más grave, la que ocasiona el mayor dolor. Es la soledad del rechazo. Es cuando uno se siente traicionado, cuando uno se siente desamparado, cuando uno tiene una expectativa y dice: no, en esta crisis, en esta situación difícil, es que tiene que aparecer, tiene que venir, tiene que ayudarme, tiene que hacer acto de presencia. Pablo decía: yo he plantado iglesias, he levantado líderes, he hecho esto y aquello, he sido fiel más de 30 años en la predicación del evangelio, y ahora me toca enfrentar un juicio, y yo estoy casi seguro que van a venir los hermanos y hermanas, van a estar aquí apoyándome. Pero cuando está frente al juez y voltea hacia atrás, es como que uno escucha el dolor, ¿verdad?, de las palabras de Pablo cuando dice en el versículo 16 que en su primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos, ¿qué dice? Me desampararon, todos me abandonaron, todos se hicieron los desentendidos y nadie estuvo conmigo. Hermanos, el rechazo es una de las cosas más difíciles de sobrellevar para un ser humano. Cuando uno es rechazado, cuando uno es desplegado, cuando uno no es aceptado, no es bendecido con esa presencia de otra persona, eso es duro. Por eso el divorcio es tan doloroso, y por eso Dios abomina el adulterio, porque esa traición lastima el corazón y la vida de una persona. Y se siente rechazada, rechazado, abandonado, y se siente triste porque esperaba mucho de todos, pero de esta persona jamás lo esperé. Pablo se encontraba en una situación en la cual estaba siendo rechazado y sentía ese dolor. Y por último, hermanos, otra de las causas sería el distanciamiento. Mira el versículo 19, no sé si te diste cuenta, todas las personas que Pablo menciona en esta carta, en sus últimas palabras, el verso 19, dice: saluda a Prisca y Aquila y a casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Qué lista de personas que Pablo conocía, que hubiera querido que estén a su lado, pero que por una u otra razón se encontraba distanciado.
Hermanos, hay muy buenas maneras de lidiar con la soledad, pero las hay también altamente peligrosas. Y a veces hemos incurrido en una de estas medidas que a la postre han sido contraproducentes para nuestras vidas. Por ejemplo, me siento solo, sola, entonces voy a refugiarme en el trabajo. Y ahí están los adictos al trabajo. Quieren ocuparse todo el tiempo para evitar pensar que están solos o están enfrentando una situación de soledad. Pero eso te va a desgastar no solamente físicamente, sino que también emocionalmente. Hay algunos que dicen, voy a calmar ese temor de soledad dedicándome a comprar. Y van al mall y compran y compran y compran y compran y compran y compran y compran. Ya hasta ni saben cuando traen las cosas por qué compraron lo que compraron. Porque con eso tratan de ¿qué? De mitigar su soledad. Pero no va a poder arreglar la soledad el comprar, el materialismo, ¿verdad? Otros lamentablemente tienen relaciones extramaritales, buscan compañía fuera del matrimonio y tratan de arreglar un problema creándose ¿qué? Otro problema. Otros recurren a las drogas, al alcohol, a la pornografía. Otros simplemente se envuelven en un mundo de fantasía, se dedican a leer novelas o series en Netflix para olvidarse y tratar de escapar. Pero después vuelven a su mismo punto, vuelven a su misma situación, vuelven a su misma soledad. Otros no hacen nada. Otros simplemente se cruzan de brazos, se quedan en casa, cierran la puerta del cuarto y deciden quedarse allí. Nada de esto confronta la soledad, al contrario, la agudiza. Pero la Biblia nos habla de una receta bíblica para confrontar la soledad. Quiero que por favor lea conmigo 2 de Corintios capítulo 10 versículos del 3 al 5. 2 de Corintios capítulo 10 versículos del 3 al 5. Es importante que usted tenga este versículo porque la verdad todo lo que yo voy a hablar a través de cada domingo sobre los temores y cómo podemos confrontar nuestros temores, utilizamos este mismo principio bíblico para derrotar cualquier temor en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, yo decido ser más que vencedor en Cristo Jesús? ¿Cuántos deciden hacerlo? Hermano, es una decisión la que debes de tomar. Tus temores te pueden derrotar o tú puedes derrotar tus temores. ¿Cuántos quieren derrotar sus temores? Nuestros temores van a ser derrotados en el poder de Dios y con la palabra de Dios. Bueno, acá tienes un principio, cómo ayudarte, cómo me ayudo para enfrentar la soledad. Mira el versículo 3, dice 2 Corintios 10, 3, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino ¿qué? Poderosas, diga poderosas, en Dios para la destrucción de fortalezas. ¡Wow! Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, diga cautivo, todo ¿qué? Pensamiento a la obediencia a Cristo. En otras palabras, cuando nos enfrentamos a los problemas, a estos temores en nuestras vidas con nuestras propias fuerzas y recursos, estamos luchando en el campo de batalla totalmente equivocado. Ahora que estamos más que otros tiempos frente a una laptop, frente a una computadora, por ahí se puede meter un virus. Ya ni quiero decir eso del virus, estamos con el virus. Pero las computadoras se infectan con un virus. Y tú sacas tu martillo y dices, hasta aquí llegaste, virus cochino, porque te voy a matar. Y usted le da de martillazos a su computadora. ¿Está correcto? No, va a tener otro problema, va a tener que buscarse cómo comprar una nueva computadora. Hermanos, eso hacemos tú y yo cuando queremos derrotar nuestros temores. Usamos las armas equivocadas, inútiles, humanas, que no funcionan, y por eso seguimos persistiendo en el mismo temor día tras día y no podemos dormir y tenemos que tomar pastillas y tenemos que hacer una cosa y la otra. ¿Por qué? Porque el temor persiste. El temor está allí porque no estamos batallando, no estamos dando la batalla correcta.
No ignore su temor. Si usted ignora su temor, se va a esparcir por toda su mente y por todo su corazón, causando estragos. ¿Sabe lo que tú y yo tenemos que hacer? Lo que dice la palabra del Señor. Si hay ese temor de estoy solo, estoy sola y nadie me ayudará, usted le dice ese pensamiento de temor: quiero presentarte delante de Cristo para que te juzgue a ti y vea si esto que estoy pensando es conforme a la palabra de Dios y a la verdad de Dios. Porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu que va a determinar y va a terminar con ese pensamiento. Si no corresponde a la verdad de Dios, si no corresponde al conocimiento de Dios, entonces no es verdad. Déjame decirte algo en el nombre del Señor Jesucristo: no estás sola, hermana, no estás solo, hermano. El Señor está contigo. Gloria sea a Dios, gloria, démosle gloria y honra a nuestro Señor. Y Pablo lo sabía. Yo quiero compartir contigo una receta bíblica que la aplicó Pablo y también la debemos aplicar cada uno de nosotros para combatir con la soledad, porque la soledad es destructiva para tu vida. Un hombre, una mujer, un creyente, un cristiano que sucumbe a la soledad, lo único que va a hacer es postrarse en su cama y se va a ir deteriorando y va a ser inútil en el reino de Dios, y el diablo va a celebrar porque está logrando convencerte y convencerla y convencerlo que usted está solo, sola. Pablo tenía que luchar con y confrontar esa soledad, y él hace cosas muy importantes que tú y yo debemos hacerlas. Lo primero, el primer ingrediente lo encontramos en el versículo 12. Léalo usted, ahí está. Léalo usted. ¿Qué dice? Versículo 12 dice: a Tíquico lo envié a Éfeso. Y el verso 13: trae cuando vengas el capote. No dice camote. Dice que capote. No dice zapote, capote. Que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Hermanos, lo que Pablo hizo es lo que tú y yo tenemos que hacer. Utilice su tiempo sabiamente. Utilice este tiempo de manera sabia. Pablo dijo: si tengo que quedarme aquí en esta cárcel, no me voy a quedar sin hacer algo. Si no puedo, si afuera estaba yo en movimiento y me meten dentro de este cuarto, yo voy a crear el movimiento, voy a hacer algo, porque no me voy a quedar con los brazos cruzados. La soledad, ¿sabes qué? Tiende a paralizarle, tiende a secarlo, tiende a inutilizarlo. Las personas que están solas no quieren hacer ejercicio, no quieren comer, no quieren levantarse de la cama temprano, no quieren hablar con nadie, se aíslan. ¿Por qué? Porque están sucumbiendo a ese temor de quedarse solos, solas, y que nadie ni nada está a su alrededor. Resístalo. Pablo lo resistió de una manera creativa. Pablo dijo: si tengo que quedarme aquí, voy a tener que hacer algo al respecto. Pablo se negó a quedarse sentado lamentándose. No, eso no hizo. No pensó: pobre de mí, pobre de mí. No se quejó, no dijo: Dios mío, esto es lo que recibo a cambio de 30 años de ministerio. Esta es mi recompensa después de haber levantado un sinnúmero de iglesias y ayudado a tantos hermanos en su crecimiento espiritual. Esto es lo que saco, esto es lo que cosecho, un calabozo sucio y frío, y voy a estar así. ¿Por qué? No lo ves diciendo eso, no lo ves quejándose, nada de eso. Al contrario, Pablo no se quedó en la autocompasión, no se quedó en la victimización. Soy una víctima y seré siendo una víctima y estaré aquí en esta cárcel como una víctima. ¿Sabes por qué? Porque Pablo sabía que eso no iba a solucionar absolutamente nada en su vida. En lugar de eso dijo: si voy a estar solo, por lo menos me aseguro de estar cómodo, por lo menos me aseguro de estar calentito. Voy a cuidarme, voy a pasar estos días en esta cárcel de la mejor manera, porque sé que yo estoy en las manos de Dios. Yo estoy en las manos de Dios. Con frecuencia las personas solitarias se descuidan a sí mismas. Es así. Cuando uno cae en este temor, empieza a descuidar su salud, empieza a descuidar su alimentación,
empieza a descuidar su rutina de ejercicios. Antes se levantaba a las 6 de la mañana, ahora en pandemia se levanta a las 10 de la mañana. No se miren, hermanos. Antes se acostaba a las 9 de la noche, hoy se acuesta a las 3 de la mañana. ¿Verdad? Se han cambiado nuestros hábitos. Nos sentimos solos, pero eso no tiene que determinar nuestra experiencia, nuestra relación con Dios. ¿Sabe lo que dice Pablo? Le dice a Timoteo: trae cuando vengas el capote. No es camote, es capote, o sea, su abrigo. Tráeme el abrigo y tráeme los libros. ¿Qué más dice? ¿Ah? Los pergaminos, los libros, mayormente los pergaminos. ¿Qué está diciendo Pablo? Muy simple. Tráeme mi abrigo. ¿Por qué? Pablo dice: tengo que cuidar mis necesidades físicas. Mira cómo está luchando con la soledad. Mira cómo está luchando, ¿verdad? Confrontando. Dice: si me tengo que estar solo, no voy a descuidar mi salud. Me voy a abrigar bien. Pero no solamente está cuidando su aspecto físico, porque puede que haya muchos que me están viendo que están muy preocupados en su físico. Amén. La Biblia dice que este es el templo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El mío está un poco desordenado, vamos a trabajar en él, pero está bien cuidar el templo. Pero además dice: tráeme los pergaminos. Esos son los libros de la Biblia, algunos libros del Antiguo Testamento. ¿Sabe lo que dice Pablo? Voy a cuidar mi alma, voy a cuidar mi espíritu, voy a cuidar mi vida espiritual. Voy a volver a leer esos libros que a mí me han bendecido. Voy a volver a recordar las promesas que el Señor ha hecho en mi vida, porque si estoy aquí, el Señor sabe cuánto tiempo voy a estar aquí y Él sabe lo que va a pasar con mi vida. Pero yo tengo que fortalecerme en el Señor. No sucumbiré a la soledad. Y eso es lo que hace Pablo. Eso es lo que pide. En otras palabras, voy a usar esta soledad con fines buenos y propósitos buenos. Mire, Pablo era un inquieto. Pablo lo encontrabas predicando en los coliseos. Pablo era sumamente activo. No había cómo parar a Pablo. Quizás el Señor permitió que Pablo terminara en la cárcel por un propósito. ¿Sabes qué? Gracias a que Pablo estuvo quieto, hoy por hoy tenemos casi, porque él escribió casi la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. O sea, ese tiempo lo aprovechó muy bien Pablo. Hermano, déjate de quejarte, por favor. Dejémonos de quejarnos y decir: ay, esta pandemia, yo no puedo hacer lo que hacía antes. Puedes hacer mucho, podemos hacer mucho. Y si no podemos hacer algunas cosas, las volveremos a hacer en su tiempo. Pero esta pandemia va a terminar. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús. Pero te vas a lamentar si desaprovechaste este tiempo que el Señor te dio. Vas a lamentarte que desaprovechaste este tiempo para leer tu Biblia. Tanto que querías tiempo para leer la Biblia. Tanto que querías tiempo para estar con el Señor y meterte con el Señor. Este es un tiempo. Ay, pastor, ¿para qué le dijo eso? Olvida lo que pasó atrás. Empieza hoy. Hoy es un nuevo inicio. No tienes excusa. Mañana empieza bien. Así que esta es una de los ingredientes bíblicos para confrontar la soledad. Pero encontramos otro, el versículo 16, al final, ¿qué dice? Dice: sino que todos me desampararon. Pero ¿qué más dice? No les sea tomado en cuenta. ¡Wow! Pablo dice: tuvieron que estar aquí. No se pudieron dar desentendidos. Era el momento que más lo necesitaba. Pero ¿sabes qué? Dios, no le tomes en cuenta. No le tomes en cuenta. ¿Sabes lo que está haciendo Pablo? Es lo que tú y yo debemos hacer. Disminuya el dolor. Disminuya el dolor, reduzca el dolor. No le preste demasiada atención a la soledad. No le exagere. No vaya por el mundo diciendo: estoy solo, estoy sola. No lo haga más, no le va a ayudar. No vaya por allí diciendo: estoy completamente solo, sola, nadie me va a ayudar. Pablo no hacía eso. No permitía que la soledad le produzca amargura, ni que el resentimiento se acumule en su vida. Pablo dijo: nadie me respaldó, no le sea tomado en cuenta. Pablo se negó al resentimiento.
no repasó su dolor, no quiso quedarse en la amargura, en el enojo, sino que al contrario, él dijo: si estoy aquí, voy a reducir el dolor, no voy a repasar y estar repasando mi dolor, no voy a dejar que crezca, no voy a dejar que se alimente mi dolor, voy a ofrecer gracia porque de gracia he recibido, voy a dar de gracia. Wow. Muy bien, Pablo. Pero no solamente Pablo utilizó bien su tiempo, no solamente disminuyó su dolor, sino que en el versículo 17 hace algo más, o dice algo más. Mire, pero el Señor estuvo a mi lado, aleluya, y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. En otras palabras, dice Pablo, me abandonaron, me dejaron, me traicionaron, me dieron la espalda, no estuvieron a mi lado, me dejaron solo, pero sin embargo, con todo, el Señor estuvo a mi lado. ¿Cuántos dicen amén y gloria a Dios? Pablo dice: el Señor estuvo a mi lado. ¿Cuál es el tercer ingrediente para superar la soledad? Considera la presencia de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Diga un amén, por favor. Amén. Esa máscara no puede impedir que usted diga un amén. Aleluya. Pablo dijo: el Señor está a mi lado, el Señor está conmigo. Mire, escuche, no importan los problemas que podamos estar enfrentando, Dios es nuestro mejor amigo y aliado en tiempo de necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Él está conmigo, no me va a dejar. El Señor está contigo. Otra vez, en el nombre de Jesús le digo, hermana, no está sola. Hermano, le digo, no está solo. No se sienta así. El Señor está a su lado. El Señor está a su lado. Pablo dijo en el versículo 17, ¿dónde está Dios cuando uno se siente solo? Justo a su lado. Jesús dijo: no los dejaré huérfanos. En Juan 14, 18, Dios dijo: nunca te dejaré, jamás te abandonaré, jamás te abandonaré. Óigame, esto es para levantar la mano y decir: Señor, gracias. Escúchame, ni la pandemia te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la enfermedad te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la soledad de las personas te podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni mi propia infidelidad y su propia infidelidad lo podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice lo cumple. Porque está en juego su carácter. Porque tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Y Él va a llevar su propósito en tu vida y va a culminar la obra que ha empezado contigo y con los tuyos. Porque nada ni nadie podrá detener lo que el Señor ya ha iniciado. Gloria sea, dele un aplauso, que Él se merece toda la gloria y toda la honra. Déjame darte dos pasajes bíblicos, no sé si van a aparecer en la pantalla. Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. Escríbelo. Esta promesa, ancla tu vida en la promesa de Dios. Ancla tu existencia en la promesa de Dios. No lo hagas en una vacuna, no lo hagas en un partido político, no lo hagas en una persona. Todo cambia, la medicina está cambiando, nadie se pone de acuerdo, pero la Biblia dice que, ¿qué dice la Biblia? El cielo y la tierra pasará, mas tu palabra nunca pasará. Créele a Dios, créele a Dios. Deuteronomio 31, 8 dice: Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Aleluya. Y otro versículo que quiero que apunte, Salmo 16, 8 y 9. Salmos capítulo 16, versículos 8 y 9. Dice: sé que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido, porque el que está aquí a mi lado, porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro, mi cuerpo descansa seguro. ¿Se acuerdan ese pasaje muy conocido? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová,
me haces vivir confiado. ¿A quién tienes en el cielo para que usted sucumba al temor de la soledad? Usted tiene al mismo Dios, creador de los cielos y la tierra. Usted tiene aquel Dios que David clamó y dijo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cuántos alaban a Dios? El Señor está conmigo. No está sola, hermano. No está sola, hermana. No. Y esta es el ancla más importante de todo lo que estoy hablando. No hay lugar donde Dios no esté, ¿verdad? No hay lugar donde Dios no esté. Él está en todas partes, todo el tiempo, y usted puede dialogar con Él. Está tan cerca como el aire que respira. Solamente levante su mirada y dígale: Señor, necesito que me ayudes. Señor, sé propicio a mí. Hermanos, aunque los romanos dominaban el mundo, el Rey del universo permanecía junto a Pablo. Alguien ha dicho: un hombre con Cristo es más poderoso que cualquier autoridad terrenal. El Rey de reyes y Señor de señores está contigo como poderoso gigante. Cuando Pablo se enfrentó al tribunal, su valentía creció, se llenó de valor, porque él recordó ese Cristo que se le apareció en el camino de Damasco. Y él sabía que no estaba solo en ese momento tan difícil. Entonces, ¿qué debe hacer? Haga lo mismo que hizo Pablo. No se amargue, no se resienta, no se quede en el resentimiento, no ceda a la tentación de quedarse con los brazos cruzados. Utilice su tiempo, busque a Dios, aferre su fe y su confianza en el Señor. Ofrezca gracia para el que tiene que recibirla. Y siga adelante confiando que usted no está solo, sola. Por último, en el verso 17 encontramos el último ingrediente, cuando al final dice el versículo 17, dice: para que fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles, ¿qué dice? Oyesen. Así fui librado de la boca del león. Los eruditos no están claros, hay discrepancias cuando Pablo dice: fui librado de la boca del león. Se refiere a Nerón, se refiere a Satanás. Pero lo que sí es importante es que Pablo en este momento está pensando en ayudar a otros. Y ese es el cuarto ingrediente que tú y yo debemos hacer para confrontar la soledad. Identifíquese con las necesidades de otros. Identifíquese con las necesidades de otras personas. Pablo, si bien es cierto, estaba llegando al ocaso de su vida, todavía respiraba, y si respiraba y tenía aliento, Pablo entonces decía: puedo hacer algo más por otros. Pablo no le temía la muerte. Él dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque él sabía que si moría, del otro lado le esperaba con los brazos abiertos el Señor Jesús. En el momento más difícil, lo que Pablo hizo fue identificarse con las necesidades de otras personas. ¿Qué puedo hacer por otras personas? Claro, para un observador casual diría: Pablo está terminado, el ministerio de Pablo está terminado. Pero para los ojos de Dios todavía Pablo podía hacer algo más. Todavía podía ser usado por el Señor a los ojos de Dios. Hermano, hermana, tenga la seguridad de que si todavía respira, el Señor sigue teniendo planes y propósitos para usted. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, aún tenemos mucho por hacer. Cuando digo iglesia, por favor, entienda, me estoy refiriendo a ti que me estás viendo del otro lado, porque claro, es muy interesante cuando decimos la iglesia tiene que hacer el otro, la iglesia tiene que hacer acá. Cuando tú y yo digamos la iglesia tiene que hacer esto, recuerda, estás diciendo: yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer el otro, porque la iglesia no es este edificio, la iglesia son personas. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Así que cada vez que yo diga la iglesia, recuerda, me estoy dirigiendo a ti. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aún, hermanos, hermanas, la iglesia que eres tú, que soy yo, en esta pandemia tiene que ser luz en este mundo. En estos tiempos más oscuros, más debe brillar la iglesia. ¿Cuántos dicen amén?
¿Vamos a esperar como algunas iglesias que todo vuelva a la normalidad? Dígamelo. Cerremos las puertas y dejemos que todo vuelva a la normalidad. Pues sabes, yo no puedo negar aquello que siempre dije. No podemos negar aquello que siempre abrazamos, que las almas perdidas necesitan ser ganadas para que adoren al Señor. Sí, no podemos viajar, pero podemos hacer muchísimas cosas para impactar a una persona y ganarla para Cristo. Ganarla para Cristo. Vamos a esperar que todo vuelva a la normalidad. Vamos a esperar por escenarios mejores y más perfectos para que recién podamos cumplir la misión de hacer discípulos. Que Dios nos perdone. Que Dios nos perdone si tenemos ese sentir en nuestro corazón. Las almas no esperan. Están yendo rumbo a la eternidad sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. No es tiempo para pensar en nosotros. Hemos recibido demasiado todos estos años. El tiempo de pensar en aquellos que no han recibido nada, que no saben de Jesús, que no conocen el camino de salvación y no saben cómo llegar al cielo. A ti y a mí nos puede pasar cualquier cosa, pero nuestra salvación está segura y nosotros sabemos que nos vamos al cielo. Pero hay quienes están sucumbidos en el temor del miedo y la inseguridad dentro de sus casas porque no saben lo que va a pasar con sus vidas. ¿Tú te imaginas haber enfrentado esta pandemia sin Cristo? Solamente imagínate que te hubiera tocado enfrentar esta pandemia sin haber conocido al Salvador de tu alma. Te aseguro que estarías lleno de pavor y de terror. Te aseguro que no hubieras venido, te aseguro que no hubieras hecho nada de lo que hacías antes. Pero todo se lo debemos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Él nos llamó, Él nos eligió, Él nos salvó, Él nos santificó y Él ha prometido que nos espera del otro lado. Pero ¿cuántos de tus vecinos, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, de tus familiares están aterrados dentro de sus casas porque nadie les ha hablado, nadie les ha contado lo que tú y yo sabemos? No sé si me pueden ayudar. El pastor, el hermano Rafael Canadá manda normalmente unos emails. Algunos saben de quién estoy hablando. Director para América Latina de un ministerio Enfoque Global. Él dice, y si me lo pueden poner, si lo encuentran se los agradezco. Dice, ¿qué está haciendo Dios y hacia dónde va con todo esto? Sé que no tengo todas las respuestas, en realidad ninguno de nosotros las tenemos, pero de lo único que podemos estar seguros es de que Dios está haciendo algo en nuestro mundo. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué desea lograr Dios? No solo a través de esta pandemia, sino la situación actual en que enfrentamos, sino ¿cuál es el objetivo final? La respuesta a esta pregunta es la misma. Desde el principio del Génesis, Dios está obrando para establecer su reino en todos los grupos étnicos, para que pueda ser conocido y adorado. Todo en la Biblia, todo en la historia, todos en los acontecimientos actuales se están moviendo hacia ese objetivo. Hermanos, no es tiempo de levantar muros, es tiempo de construir puentes. Puentes hacia aquellos que están solos, puentes hacia aquellos que están en soledad. Yo estoy bien, pastor, porque yo tengo amigos y amigas que me quieren y me aman. Gloria a Dios. Pero acuérdate que hubo un tiempo que eras enemigo de Dios y estabas separado de Dios y de las bendiciones de Dios y de todo lo que Dios te ha provisto en Cristo Jesús. Ahora es tiempo de pensar en otros. ¿Quién necesita mi palabra? ¿Quién necesita aliento? ¿Quién necesita a Cristo? Eso es lo que Pablo tenía en su mente. Se identificó con las necesidades de otras personas. Ponte a hacer algo. Te va a ayudar. El Ministerio de Mujeres sigue necesitando colaboradores. Habla con ellos. Habla con el hermano Francisco. Hasta atrás se levanta la mano el hermano Francisco. Algo. ¿Te vas a pasar un año sin hacer nada? No, hermano. ¿Por qué? Porque la iglesia no está cerrada, porque el reino de Dios no está cerrado, porque Dios ha dicho, ¿sabes qué? Arréglensela como ustedes pueden, porque no voy a hacer nada en este año. No,
Dios está obrando en esta pandemia. Dios está obrando a través de iglesias fieles que dicen: Señor, heme aquí, envíame a mí. Dios está obrando en esta iglesia por este remanente fiel que está viniendo domingo a domingo y ha dicho: quiero ser iglesia, no solamente parecer iglesia, quiero ser iglesia para la gloria y la honra del Señor. Aleluya, gloria sea a Dios. Hermanos, el amor es el antídoto para la soledad. En vez de esperar ser amados, ame, busque amar a otros, especialmente a aquellos que están en soledad, y ese amor será correspondido. ¿Qué tiene que decir Dios con respecto a su soledad? Lo primero que tiene que decir Dios es lo siguiente: el Señor Jesús, en el peor de sus momentos, en el huerto de Getsemaní, le pidió a sus discípulos que orasen por él. Y cuando regresó Jesús, los encontró ¿qué? Dormidos. Lo dejaron solo. Pero no solamente en ese momento, sino que cuando fue a la cruz, todos huyeron y lo dejaron solo. Así que no creas que Jesús no entiende tu soledad. No creas que Jesús no entiende tu dolor. Lo que sí Él te dice es: confronta ese temor. No sigas repitiendo y diciendo: estoy solo, me voy a quedar solo. Empieza a declarar: no estoy solo, no estoy sola. El Señor está a mi lado. ¿Lo puede decir? No estoy solo, el Señor está a mi lado. Una vez más: no estoy solo, el Señor está a mi lado. Sea la gloria y la honra a Él. ¿Por qué no oramos? Inclina tu rostro mientras que escuchas esta melodía. Yo quisiera animarte, a ti que estás viéndome desde la pantalla, desde tu celular, desde donde estás, y te has visto identificado con este mensaje. Te digo en el nombre de Jesús: si eres creyente, hijo de Dios, has aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal, y has entregado tu vida a Jesús, vuelve a levantar tu mirada, vuelve a confiar en el Señor, vuelve a creer en Él, vuelve a decir: el Señor está conmigo, el Señor está a mi lado, ¿verdad? No me tengo que desesperar, no tengo que claudicar ante este temor. Tú no me dejarás, tú no me desampararás, aún en la noche más fría, aún en el invierno más aterrador, tú estarás conmigo. Y si estás aquí, hermano, hermana, díceselo: gracias, Señor, porque te tengo a mi lado. Díceselo. Yo no sé qué estás experimentando, no sé qué transición en tu vida estás experimentando. Quizás has perdido un familiar, quizás estás enfermo, quizás te dejó tu esposo, te dejó tu esposa, quizás ese hijo te abandonó, esa hija te abandonó, quizás te expulsaron del trabajo, quizás has empezado un nuevo trabajo y has sentido la soledad que está tocando la puerta de tu corazón. Levanta tu mirada y dile: Señor, tú estás a mi lado como poderoso gigante. No estoy solo, no estoy sola. No me vas a dejar, yo lo sé, yo lo creo, yo lo confieso. Yo sé, estás pasando por un valle de sombra difícil. El Señor lo sabe y el Señor lo ha permitido. Pero lo que Él te asegura es que no te dejará, no te abandonará. Estás en las manos de Él. Amigo, amiga, si tú estás escuchándome por primera vez y quieres experimentar esta gracia, esta paz de poder llegar a casa y descansar en tu cama y dormir y dejar de depender de tantas cosas que te dan paz temporal, pero que el temor a la soledad te embarga día con día. Ya no busques más en otras personas, ya no busques más en otras religiones, ya no busques más en las pastillas, en las drogas, en el alcohol, en la pornografía, en la promiscuidad. No lo hagas más, no lo necesitas. La Biblia dice: Jesús es nuestra paz. Pastor, yo quiero esa paz. Yo quiero terminar con ese temor en mi corazón.
Yo quiero terminar con ese temor de sentir que me voy a quedar solo, que me voy a quedar sola. Entrégale tu vida a Cristo. Entrégale tus temores y toda tu vida a Él. A cambio Él te dará la salvación de tu alma y la promesa de su presencia. No te va a garantizar que las cosas te van a salir de color de rosas, pero Él promete estar contigo en el viaje. Por más difícil que sea, por más turbulencias que enfrentes, por más enfermedad y pérdidas que acontezcan, tú podrás voltear y verlo siempre a Él hasta llegar a su presencia. ¿Nunca le has entregado tu vida a Cristo? Hazlo. ¿Cómo lo hago, pastor? Arrepiéntete. Arrepiéntete de todos tus pecados y cree en Jesús. ¿Qué significa creer en Jesús? Ríndele tu vida a Él. Confíale tu vida, toda tu vida a Él. Hazlo con esta oración. Amado Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Creo en ti, Jesús. Te entrego toda mi vida, te la encomiendo a ti. Encárgate de mí, Señor. Encárgate de mis días y de mis noches. Encárgate de todo lo que pase conmigo. Me rindo a ti, Señor. Quiero ser tu hijo y quiero ser un discípulo tuyo. Quiero seguirte y amarte y ser útil para otros. Ven a mi vida, Jesús. Te recibo, dile, te recibo en mi vida como Señor y Salvador de mi alma. Si lo has hecho y estás aquí, levanta tu mano para yo saberlo y orar por ti. Si lo has hecho y estás del otro lado, ahí donde estás, levanta tu mano. No importa que yo no te vea, eso no importa. El que te estás viendo es Jesucristo, y Él ve el corazón, Él ve la intimidad de tu corazón, y Él sabe que estás rindiéndote a Él, y Él te está recibiendo y te está dando la salvación de tu alma y su presencia a través de su Espíritu Santo. ¿Habrá alguien aquí, niño, joven, adulto, para orar? Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Sabemos, Señor, que tú eres el que convences de pecado, de juicio, de maldad. Solo nosotros somos colaboradores, porque nosotros mismos hemos sido bendecidos con tu gracia. Y mientras que estamos orando, si sientes en tu corazón ponerte de pie en esta canción y darle gracias a Dios porque tienes a Él, levanta tus brazos, ponte de pie y canta esta canción.